¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer especial que realizaremos de 4 con motivo de la visita de su santidad el Papa Francisco a Colombia. Recordemos que estará visitando nuestro país desde el miércoles 6 de septiembre y llegará a la ciudad de Medellín el sábado 9 de septiembre. Entre los especiales que tiene Teleantioquia preparados para todos ustedes se encuentra uno que es el legado papal en Colombia. Recordemos que son 2 papas los que ya han visitado nuestro territorio nacional y con el Papa Francisco serán 3 papas. También estará un especial preparado con mucho cariño y con mucho amor y se trata del Hogar San José. Esto es un orfanato que visitará su santidad el Papa Francisco. El tercer especial tiene que ver con todo el impacto político, la paz, incidencia de los papas en la historia mundial. Y el cuarto especial que les vamos a presentar a ustedes durante estas noches tiene que ver con la logística de la visita aquí, específicamente a la ciudad de Medellín. Para hablar en este especial del día de hoy me acompaña el padre Diego Alberto Uribe Castrillón. Él es sacerdote, docente interno y profesor titular de teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Padre, bienvenido a este especial que realizamos en Teleantioquia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Padre, empecemos también para que vamos contándole un poco a todos nuestros televidentes de algunas expresiones que a veces no sabemos utilizar bien. Cuando hablamos del Papa Juan Pablo II, estamos hablando de un Papa que ya fue canonizado, es santo, entonces tranquilamente se le puede decir su santidad, pero el Papa Francisco no ha sido canonizado, ¿también le podemos decir su santidad tranquilamente? Es que de hecho el título de santo nos correspondería como a todos. Desde el bautismo tenemos nosotros ese sello de grandeza y esa llamada a esa perfección. Pero se ha utilizado este título con la tradición y con el tiempo como para expresarle al Papa su grandeza como misión, como servicio apostólico, la dignidad de su trabajo y la responsabilidad que tiene para asumir la misión de santificar a la Iglesia con su testimonio y con su misión. Muy bien. ¿Y yo a usted cómo me debo referir? ¿Como sacerdote, como padre o cuál es la expresión precisa que uno debe utilizar para ustedes? Padre. Padre. Padre, sencillamente. Tranquilamente, bueno, padre. Periodista. Periodista, sí señor. Entonces, continuemos con este especial. Como les decía, vamos a hablar del legado papal en Colombia. Recordemos, 2 padres. El primero fue el Papa Pablo VI en 1968. Vino a Colombia y era su primera visita a América Latina. ¿Por qué escoge el Papa Pablo VI a Colombia como el primer país en América Latina? En 1968 se realizó el Congreso Eucarístico Internacional. Es una gran asamblea que tiene como centro la celebración y el culto a la Eucaristía y se puso a Colombia como sede. Pero miren qué coincidencias tan interesantes que nos van a servir para el año entrante, a los 50 años de esa conmemoración, de la conmemoración de este momento. Viene también a Colombia para la visita apostólica que quiere hacer el Papa y para inaugurar la conferencia episcopal de Medellín. O sea que el destino del Papa Pablo VI debía haber sido Medellín, claro, porque aquí tuvimos en ese 68 un encuentro de obispos de América Latina importantísimo, porque fue recoger todo lo que se había hecho en el Concilio Vaticano II y hacer una llamada de atención a la experiencia evangelizadora de América Latina. Entonces el Papa visita fundamentalmente a América, representada en Colombia, y en Colombia como el punto focal que en ese momento se estaba dando de culto a la Eucaristía y de preparación y de disposición de la gran asamblea de obispos que tendría lugar en Medellín. Es una visita muy interesante, porque el Papa entra a Bogotá haciendo quizá una de las mejores descripciones de América Latina, presentando como el continente de una manera tan especial, tan poética y al tiempo tan realista, que nos ofrece entonces sencillamente un testimonio en el cual se le dice cuál es la vocación de este continente, de la esperanza, de la actitud como renovadora y alegre frente al misterio de la fe. ¿Pero por qué tuvo
críticas, especialmente de algunos políticos de la época, sobre las palabras y todo lo que pronunciaba el Papa Pablo VI en Colombia en esa época? Porque fueron cosas muy curiosas que no se esperaban en la figura de un papa. Por ejemplo, en Bogotá tuvo unos encuentros singulares y muy significativos. Todo se inicia clausurando el Congreso Eucarístico, es decir, una celebración eucarística con esa intención. Luego el Papa hace ordenaciones sacerdotales de 200 sacerdotes. Después el Papa tiene un encuentro muy significativo que no hemos leído en toda su grandeza, el encuentro con los campesinos en el campo de Mosquera, con un título muy interesante, una misa pidiendo por el desarrollo, es decir, una misa en que había una temática muy importante en el campo económico, en el campo social, interrogando incluso muchos campos que ahorita se estaban trabajando, que en ese momento se estaban trabajando, la reforma agraria, la importancia del campo, todos los movimientos que había en ese momento. Todo eso, y estaba surgiendo en América Latina todo ese despertar de movimientos y de inquietudes y de lecturas pastorales en las que el Papa tiene que ser muy preciso y decir, este es el camino que tiene la Iglesia, este es el camino que se debería seguir, estos son los riesgos que tenemos si seguimos caminos desviados y estas son las esperanzas que tiene la Iglesia con este continente. Muy bien, lo invito, padre, a usted y por supuesto a todos los televidentes para que veamos una nota que nos han preparado nuestros periodistas sobre esa visita que tuvimos acá en Colombia del Papa Pablo VI en 1968. Como un hecho sin precedentes para la comunidad católica en Colombia, así fue registrada la visita del Papa Pablo VI a nuestro país el jueves 22 de agosto de 1968. Era la primera vez que el sumo pontífice pisaba suelo latinoamericano y por eso feligreses de todo el continente se dieron cita en Bogotá para recibir a su santidad. El Papa aterrizó cerca de las 10 de la mañana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, descendió del avión y en un gesto de humildad besó el suelo colombiano. Luego procedió a saludar al presidente de ese entonces, Carlos Lleras Restrepo. Pablo VI paralizó el país durante los 3 días que permaneció en la capital de la República. Durante su visita a Bogotá, presidió la ceremonia de ordenaciones sacerdotales en una misa multitudinaria que quedó registrada para la historia. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este lugar se construyó el barrio Pablo VI en honor al primer pontífice en venir a nuestro país. El Papa aprovechó también su visita para casar 24 parejas, se reunió con campesinos y visitó a familias pobres en el sur de la capital. El mensaje del Papa Pablo VI cuestionó la injusticia en Colombia, la corrupción política y la necesidad del compromiso de la Iglesia con los pobres. Se despidió del país el sábado 24 de agosto prometiendo llevar a Colombia en sus oraciones y en el corazón. ¿Qué significa, padre, que el Papa Pablo VI hubiera besado el suelo colombiano? Es un gesto que él tenía ya como en sus costumbres. Cuando él llegó como arzobispo de Milán, lo hizo en una Navidad, dice que fue un tiempo muy frío, y en el primer lugar de esa diócesis, que es muy importante, se agacha, besa la tierra. Es como decirle, yo quiero estar aquí enraizado en esta cultura, venerar esta tierra, sentir que aquí voy a caminar llevando un mensaje de esperanza y de alegría. Es un gesto de afecto en el que el Papa sencillamente como que abraza a todas las personas que le esperan y les hace sentir su cariño y su esperanza. Pero eso solamente se había visto, se vio con el Papa Pablo VI y luego lo hizo el Papa Juan Pablo II, pero ningún otro Papa antes había besado territorios, suelos, cuando visitaba un país. Sí, porque es que como no habían visitas antes de los papas, Pablo VI es el que abre esas visitas y sale de Roma. Juan XXIII solo salió de Roma para ir a visitar a San Francisco en Asís. Y los anteriores estaban en el Vaticano siempre, o sea que no tenían esa movilidad maravillosa que tienen ahora los pontífices, porque estaban, según ese tiempo y esas costumbres de ese momento, como en una especie de encierro voluntario en ese espacio tan limitado del Vaticano. Entonces era la primera vez que los papas se movían por el mundo
y saludaban los países. Pablo VI visitó los 5 continentes y se hizo presente con ese gesto de ternura y de afecto y de un sentido pastoral muy bonito. Y siguió ya después el Papa Juan Pablo II, que también recorrió los 5 continentes y fue llamado el Papa Viajero. Exacto, sí, el Papa literalmente casi que todos los países que visitó también tuvo ese gesto mientras pudo hacerlo por razones de salud. Ya después, en las últimas visitas, simplemente le ofrecían como la tierra, se la llevaban unos niños y después cambiaron el gesto por un signo de afecto, unas flores, unos niños que se acercan en nombre del lugar, una representación cultural, como por ejemplo la de México, que fue tan hermosa. Entonces, ya se han cambiado un poquito los gestos, entre otras cosas porque los papas, Benedicto y ahora el Papa Francisco, son papas de 80 años. Claro, que se les dificulta entonces hacer esa venia que es arrodillarse al país donde llegan. El padre Diego Alberto Uribe Castrillón fue ordenado padre en 1986 y lo ordenó un santo, el Papa Juan Pablo II, que hoy ha sido ya declarado santo. ¿Qué se siente eso, padre, que a uno lo ordene, pues primero un papa, que era en ese momento, y ahora usted puede decir, es que a mí me ordenó un santo? Es una maravilla porque con mis compañeros tuvimos esa experiencia tan especial, sentir que viene el Papa, que somos llamados a terminar, digamos, esa etapa de nuestra formación con la bendición y la gracia de las manos del pontífice, sentir la emoción de lo que significa ser ordenado en medio de una asamblea tan numerosa como la de la concelebración que se tuvo ese día en el aeropuerto. Es la emoción y como la alegría de ver que Dios es muy bueno con uno y con todos los que estuvimos en ese día, y como que se le impregna a uno como ese sentido de la gracia del santo y la aspiración. Uno tiene muchas limitaciones, son evidentes, pero también hay como esa llamada. Yo debo imitar, yo debo seguir la huella de aquel que puso en mi corazón, en mi interioridad, en mi vida personal, toda esa gracia del sacerdocio. Eso con las personas como usted que deciden irse por la vocación del sacerdocio, pero también siente uno que, por ejemplo, en los colombianos con la primera visita de Pablo VI y con la segunda de Juan Pablo II, los ciudadanos que no tenemos esa vocación, pero de todas maneras sentimos y quedamos tocados por el solo hecho de saber que un papa estuvo en nuestro país. Es que a San Pedro, que fue el primer papa, o el primero que tuvo esa misión, el Señor le encargó justo en la última cena que fuera a confirmar a los hermanos en la fe. Y después de la resurrección le dijo, Pedro, usted es pastor, entonces tiene que acompañar y tiene que ayudar a las personas a encontrar el camino, es sentir la presencia de Cristo. La palabra vicario es muy bonita, es el que hace las veces, pero también el que tiene una tarea de servicio en favor de los otros y hace presente y hace viva la acción y el servicio de nuestro Señor. Mire, por ejemplo, hay una palabra que casi nadie interpreta, pero que en este caso se aplica muy bien, pontífice, el que hace de puente entre Cristo y las personas. Esa es una conexión directa, admirable, con esa gracia que el Señor nos ha querido regalar. El sumo pontífice. Sí. El puente máximo, sagrado. El máximo puente, una maravilla, sí. Vamos a ver más sobre la visita del Papa Juan Pablo II a Colombia, especialmente a nuestra ciudad de Medellín, que fue una de las primeras transmisiones que realizamos acá en Teleantioquia en 1986. Recuerde, Teleantioquia nace en 1985 y al año siguiente podemos nosotros dar fe y guardar ese archivo histórico para todos los antioqueños de la visita del santo Juan Pablo II. La avalancha que sepultó a Armero y la toma guerrillera del Palacio de Justicia en 1985 fueron dos de los grandes hechos nacionales que antecedieron la visita del Papa Juan Pablo II a Colombia. El sumo pontífice pisó suelo colombiano el 1 de julio de 1986 y su visita duró 7 días, en los cuales recorrió 10 ciudades. Al bajarse del avión, Juan Pablo II besó el suelo colombiano y con esto emprendió un agitado recorrido de 7 días que quedarán en la historia como la Semana de la Paz o los Días Blancos. A Medellín llegó en la mañana del 5 de julio, luego de visitar varias ciudades del país. En el aeropuerto Olaya Herrera, donde lo esperaban miles de feligreses,
celebró una misa de ordenación sacerdotal para 92 seminaristas, recorrió las principales calles de la ciudad y compartió con las comunidades en el estadio Atanasio Girardot. Luego se dirigió al Seminario Mayor del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio Las Palmas, donde cenó, descansó y tuvo un encuentro con el arte y la cultura de la ciudad. Juan Pablo II también estuvo en Cali, Popayán, Tumaco, Bucaramanga y Cartagena, pero uno de los momentos más emotivos durante la visita de su santidad a Colombia fue su paso por las ruinas de la población de Armero. Allí rezó frente a una cruz por las más de 20.000 personas que murieron en la tragedia que enlutó al país y al mundo entero. Juan Pablo II estuvo una semana en el país, tiempo suficiente para realizar grandes encuentros con los feligreses y pedir por la paz de Colombia en una época de confrontación política y social. Escuchemos con fe la palabra de Dios y el mensaje que nuestro pastor desea dirigirnos. El 7 de julio, último día del Papa en Colombia, el pontífice ofreció una liturgia en la plazoleta de la Catedral de Barranquilla y a las 11:20 de la mañana partió del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, dejando a los colombianos un mensaje de amor y esperanza. Hasta siempre, Colombia. Padre Diego, ¿qué esperamos ahora con la visita del Papa Francisco? Para Colombia hay una vocación muy importante que el Papa debe hacerle y recordarle, la vocación de la esperanza. En la situación que vive el país, las tensiones, los procesos de encuentro, de reconciliación, se nos ha pedido que demos el primer paso. Y el primer paso tiene que identificar como las grandes inquietudes del país. El país necesita recuperarse, renovarse, creer en la realidad de una nueva y muy bella sociedad que puede surgir cuando nosotros dejamos que la acción de Dios vaya trabajando en el corazón. Entonces lo que esperamos es que el Papa siembre, sea un sembrador de ideas, de experiencias, de propuestas, de invitaciones que nos hagan recuperar lo que necesitamos por unos caminos muy urgentes: reconciliación, perdón, misericordia, caridad. Aquello que nosotros tenemos que recuperar para Colombia, entonces es lo que el Papa nos va a recordar. Es muy sencillo decirlo, Padre, pero ¿cómo realmente nosotros podemos dar ese primer paso? Me lo dice. Después de unos mensajes comerciales, vamos a parar aquí y ya regresamos con este especial. Regresamos a este especial del legado papal en Colombia, especial que estamos realizando en Teleantioquia con motivo de la visita de su santidad, el Papa Francisco. Antes de irnos a comerciales, le estaba diciendo al Padre Diego que cómo hacemos para dar ese primer paso y para prepararnos para la llegada del Papa Francisco. Una de las primeras actitudes que tenemos que tener es tomar conciencia de que estamos en situación de urgencia, de necesidad de vencer tantas cosas, de romper odios, de cerrar como esos capítulos dramáticos de un país que se polarizó. Tenemos la razón de una nueva dimensión de vida, de una esperanza que tenemos que construir, de una actitud novedosa que nos debe ayudar a construir una Colombia distinta. El Papa nos va a ayudar entonces a tomar conciencia de esta experiencia, un momento muy significativo, mucho va a ser para el país ese día tan lindo de Villavicencio y el encuentro entre víctimas de la violencia. Miren que no se hace una distinción, víctimas de uno o de otro bando, sino de la violencia que van a estar allí unidos los que han sufrido la violencia. Ahorita, en lo que veíamos de la visita del Papa Armero, yo creo que hemos caído muy poquitos en cuenta de que el Papa se arrodilló en la cruz que está puesta en el sitio en el que no solo estaba la iglesia de Armero, sino donde fue martirizado el párroco de Armero. Así es. Como diciendo, esa sangre que sale en un momento de tanto dolor debe regar una semilla de esperanza. Y luego va a beatificar en Villavicencio a un antioqueño, que murió también en ese drama de la violencia de ese tiempo, como invitando a las personas a que demos ese paso hacia un camino de reconciliación, hacia no un olvido, porque sería una cosa muy dramática olvidar,
nosotros tenemos que hacer memoria de ese dolor que tiene el país. Es que olvidar es muy bella la expresión, que dice lo que significa. Olvidar es recordar, pero sin dolor. Sin dolor, exacto. Entonces tendríamos que vivir una experiencia de memoria que nos cuestione y nos diga, no más este tiempo, ahora es el tiempo de renovarnos, ahora es el tiempo de edificar, ahora es el tiempo de sembrar nuevas ideas, de vivir en una actitud mucho más dinámica y positiva. Y hablando de sembrar, el Papa Juan Pablo II sembró en 92 sacerdotes ese amor por el pueblo, ese amor por la comunidad. Como lo decíamos al principio, usted fue uno de esos que fue ordenado por el Papa Juan Pablo II aquí en la ciudad de Medellín. Pero veamos la historia de más sacerdotes que contaron con esa dicha. Al padre Carlos Mario Ochoa aún le brillan los ojos cuando habla del día en que fue ordenado como sacerdote hace 31 años. Y es que para él, haber sido ordenado por el Papa Juan Pablo II es el mejor recuerdo que le dejó la visita de su santidad a Medellín en 1986. Muy poquitos somos ordenados por el Santo Padre y a nosotros nos tocó ese privilegio que fue una bendición muy especial. Además, en este momento contar que uno fue ordenado por un santo, porque es ahora San Juan Pablo II, entonces yo creo que muy poquitos pueden contar o podemos contar que fuimos ordenados por un santo. Fueron en total 92 seminaristas de todo Colombia los que tuvieron el privilegio de ser ordenados por el Papa Juan Pablo II, en un día que quedó registrado en su memoria. Salimos desde las casas porque teníamos que venir con las familias, teníamos que caminar. Me acuerdo que nos tocó caminar, no recuerdo desde dónde, para llegar hasta el aeropuerto. Teníamos unas escarapelas, unos pases, nosotros nos tocó entrar por un lugar distinto. El padre Carlos Mario Ochoa conserva en su recuerdo la imagen del Santo Padre cuando lo tuvo frente a frente. Uno que nunca había estado pues como tenerlo así directamente, uno siempre pensaba, ¿cierto? ¿Cómo será verlo, tocarlo? Además que cuando él nos ordenó sacerdotes, nos puso las manos para la consagración y después la foto del abrazo de paz que él nos lo dio a cada uno, ¿cierto? Hoy en día, el padre Carlos Mario Ochoa está asignado a la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Itagüí y desde allí predica a sus feligreses el mensaje de amor y humildad que dejó en él su santidad, Juan Pablo II. Un honor que en Colombia solo tienen 92 sacerdotes. Ya vimos la historia del padre Carlos y también nos contó aquí la historia el padre Diego, que pudimos contársela a todos nuestros televidentes a través de Teleantioquia. Mañana vamos a tener también un especial muy bello. Se trata del especial sobre los orfanatos Hogar San José. Esto es uno de los lugares, como les dijimos al principio, que va a visitar el Papa Francisco el sábado 9 de septiembre. Esta es una obra social, es la más antigua que tiene Medellín y atiende a más de 1000 niños y niñas. Veamos. Cerca la visita del Papa Francisco al país y con ella la producción más grande nunca antes vista en la historia de la televisión colombiana será un despliegue con 17 unidades móviles para las 4 ciudades donde estará el Papa, 20 lentes supertele, 140 cámaras de unidades móviles, 36 cámaras portátiles, cablecam que acompañará todo su recorrido y 3 helicópteros con cámaras Cineflex. Para el 9 de septiembre en Medellín, Teleantioquia TV en grande hará posible la transmisión. Es una producción muy grande, muy compleja, estamos hablando de 4 unidades móviles, cerca de 26 cámaras profesionales, 4 sistemas de transmisión satelital tipo flyaway, todas redundantes, 2 grúas, Steadicam, cablecam, es una infraestructura muy compleja, creo que primera vez que vamos a hacer en la ciudad algo tan grande. Y Teleantioquia por la experiencia, por el posicionamiento. Por lo menos 1030 personas de producción acompañarán el minuto a minuto de la visita del Sumo Pontífice entre el 6 y el 10 de septiembre a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Para llevar la señal se destinaron 720 horas de segmento satelital y más de 50.000 metros de cableado.
Es una infraestructura muy grande, nadie, pues ninguna empresa en el país la tendría. Nosotros lideramos todo, pero subcontratamos con otros canales de la ciudad. Nosotros vamos a estar en el sitio más importante, que es la transmisión de pronto más compleja por la afluencia de público, que es en el Olaya Herrera. Es una producción a 9 cámaras, 2 grúas, un Steadicam. Allá va a estar Teleantioquia. Pero también somos responsables en los otros sitios. Para los otros sitios vamos a subcontratar con Telemedellín, con Televid y Telecafé. Se estima que 100 millones de personas verán la transmisión en todo el mundo. Según la Radio Televisión Nacional de Colombia, entidad encargada de toda la transmisión, esta tendrá un costo de 5.600 millones de pesos. Estábamos viendo la nota de todo el esfuerzo, todo el despliegue tecnológico que vamos a tener acá en Teleantioquia para poder llevar la señal al mundo entero. Desde cualquier país del mundo van a poder ver la visita del Papa Francisco a la ciudad de Medellín el sábado 9 de septiembre gracias al esfuerzo grandísimo que hace Teleantioquia. Y no solamente Teleantioquia, La Paz unió otros canales, padre. Le cuento que vamos a hacer una transmisión muy linda ese sábado 9 de septiembre. Tenemos 2 transmisiones, una que es la que tenemos que entregarle al mundo entero, al Vaticano, y otra la que vamos a hacer para nuestros televidentes. Vamos a estar con Televid, con Cosmovisión, con Telemedellín y por supuesto Teleantioquia haciendo una muy bella transmisión para todos nuestros televidentes. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial que hacemos con motivo de la visita del Papa Francisco a Colombia. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que nos iba a decir algo más larguito, nos iba a dar por lo menos la bendición, padre. Venga, entonces le podemos hacer. Sí, claro que sí, un mensaje bien especial para todos nuestros televidentes, padre. Bien. Tenemos algo muy especial ese día, una sintonía de esperanza y unos canales que se encuentran para poder decirle al mundo qué hace el Papa. Teleantioquia será entonces la portadora de la voz del Papa, la portadora de la imagen del Papa. Entonces, será entonces la evangelizadora que lleva este mensaje de esperanza. Qué bonito, felicitaciones y bendiciones, aunque las van a tener, porque la primera bendición que va a recibir el mundo la va a recibir la cámara que la va a mostrar. Así es, la cámara de Teleantioquia. Qué bonito eso, padre. Muchas gracias por estar con nosotros en este especial. Gracias también. Y a ustedes, señores, muchísimas gracias por estar aquí sintonizados de Teleantioquia TV en Grande. El especial que vamos a presentarles mañana tiene que ver con lo que les dije hace unos pocos minutos y es con la visita al hogar de San José Orfanato, ese que visitará el Papa Francisco. A ustedes, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Teleantioquia TV en Grande.